Hola amigos, hola amigas, sin dilaciones, sin más demora, un ser humano increíble, un rockstar del rock mundial, completamente en vivo, amigos, amigas, con todos ustedes, el Mariscal Romero. ¡Qué nivel, Andy! ¡Qué nivel! Esto parece el show de Ed Sullivan, con esa careta de entrada. Me siento una rockstar en tu presencia y la de tu amplísima audiencia. Un placer estar aquí. Qué grande el Mariscal Romero. Sin duda alguna, este es uno de mis sueños. Debo reconocer públicamente, para quien no lo sepa, que cuando el Mariscal Romero estaba en la Rock and Pop en Argentina y yo lo escuchaba, decía, ¿quién es este gallego tan grosso, tan copado, tan increíble? ¿Cómo habla? ¿Cómo comunica? ¿Cómo transmite? Y hoy me voy a dar este lujo de compartir una conversación con él para todo el mundo, para todos ustedes, donde hablaremos seguramente de rock, de música, de cultura, de educación, de inteligencia artificial, de Borges, de bandas, pero sobre todo hablar de vos, Mariscal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, saludos para toda la amplia audiencia, lo que decía antes, y de fan a fan, porque yo también desde tu primer libro sigo tu trayectoria brillantísima, y dado que hablamos principalmente de marcas, como uno de los gurús mundiales de las marcas, me he vestido la lengua warholiana, los Kiss, que se venden muy bien también, y hay mucha temática que hablar sobre el concepto marcas aplicadas al mundo del rock and roll. No artificial, porque realmente se han fraguado del boca a boca y del impacto de las bandas con su resonancia y las canciones, principalmente, que son las que dan pie a que marcas como estas o esta se comercialicen tanto en todo el planeta, ¿no? Qué grande, Mariscal. Y sobre todo, teniendo en cuenta que por todo lo que te leí, escuché, aprendí de ti, el rock es probablemente de todos los géneros musicales el más genuino, el más honesto, el que más coherencia lleva dentro de los géneros musicales. Sí, está claro, es el poder de la calle, punto. De hecho, fíjate que las grandes plataformas mundiales manejadas por los capitales potentes no quieren rock en sus plataformas. O sea, y de ahí viene el impacto de los 40 criminales o este tipo de listas prefabricadas que no quieren rock. Eso demuestra que estos grandes medios solo se acuerdan del rock cuando vuelven a CDC o Metallica o los grandes convocantes, ¿no? El rock ha vuelto, no estúpidos, el rock está. Lo que no estáis sois vosotros, que estáis dándole a la gente basura, mierda, y encima pidiendo que os den las gracias. Escuchame una cosa, Mariscal, hay una cuestión importante ahí, que es, no significa que la mayoría, porque escuche basura, la basura esté bien, ¿verdad? Pero el rock que nace allá por los años 50, por ahí, estamos ya casi orillando el 2030, y no solamente sigue vigente, sino que estamos viendo cómo hijos y nietos de los rockeros de entonces son los primeros en querer ir a los nuevos conciertos. Lo que pasó acá en Madrid con los Stones el año pasado, donde veíamos abuelos, padres, nietos vibrando con un Mick Jagger y con una banda que la sacó del estadio. Claro, nadie pensaba. Yo empiezo en la radio a finales de los 60, con lo que viene de progresivo, ¿no? Pasábamos de las canciones de 3 minutos a los temas ya inalcanzables, o con los Cream con 20 minutos, con Zeppelin, con Crimson, ¿no? Se venía esa amalgama de vanguardia en la cual yo me engancho. Realmente, yo soy hijo de esta generación de la explosión progre de finales de los 60, comienzos de los 70. Nadie imaginaba que esto iba a generar lo que ha generado. Eso es impresionante. Las convocatorias, ¿no? Donde el rock pone su grano de arena enorme en la gran cultura del pasado siglo, y afortunadamente en este también. Una expresión cultural de la calle. O sea, aquí no hay laboratorio, aquí no hay inteligencia artificial. Esto viene dado por canciones y el corazón, ¿no? Hemos llegado a un momento en el cual ya la comercialización de lo que decía, ¿no? Llevo una gorra de Kiss y una lengua de los Rolling Stones. Ha llegado a unos límites impresionantes. ¿Es malo o es bueno? En esto tú eres un gurú. Las marcas mandan y ellos se enganchan a lo que se enganchan. De hecho, los Kiss están pensando en clonar a unos músicos para que sigan. Bueno, no te puedes sorprender, porque
Mi amigo Manuel Álvarez de la Gala, recientemente uno de los gurús del marketing mundial desde España, en la gran agencia Abbas, la multinacional, el otro día me mostraba un robot con el cual ya puedes hablar, no sé si coger o follar, o como decimos aquí, en Argentina coger, se llegará también. Por el momento te sorprende ver, ¿no?, la capacidad de estas imágenes que rememora aquel fantástico cuento de tu compatriota Jorge Luis Borges en ficciones, que es Funes el Memorioso, ¿no? Mariscal, me estás hablando de inteligencia artificial, me estás hablando de Borges, estamos hablando del rock, y una de las cosas que vos llevás como bandera es que la música es cultura. Y cuando hablamos de cultura también estamos conectando otros aspectos de la cultura a la vez que vamos hablando. Y me gustaría preguntarte sobre cómo fue la evolución o la involución cultural desde que empezaste con el rock a día de hoy. O sea, es parte como ser de la derecha o de la izquierda. Esto no tiene términos medios. O sea, ya sé que hay mucho eclecticismo también, que en los últimos tiempos estos grandes medios tratan de confundir, ¿no? Y anexionarse al reggaetón con la filosofía ricotera de los redonditos de ricota y el Indio Solari, por ejemplo, tan unida. Tengo aquí un libro que es fascinante, ¿no? Se llama, no sé si lo veis aquí, es Filosofía Borgiana, un juego ricotero, en el cual el autor, Pablo Fillo, es un filósofo, connota las experiencias culturales del gran Borges, el máximo exponente de la lengua en castellano, para mí al menos, con la filosofía del Indio Solari, con el cual sabes que hemos tenido en los últimos días una experiencia explosiva en todo el mercado latinoamericano, principalmente, donde es un personaje irrepetible, el Indio Solari, en unas declaraciones exclusivas que ha tenido una gran repercusión, sobre todo en Argentina, aquí también en España, a través de las plataformas mías, tanto en mariscalrock.com radio, como en la web, como en Rock FM también. Es un fenómeno social, pero esa evolución va un poco anexionada a la propia evolución de la vida y de uno mismo, ¿no? Te puedes quedar escuchando toda tu puñetera vida a los infumables Hombres G, que es música basura en definitiva, o puedes avanzar mucho más y descubrir a Lenny Kravitz, o descubrir a partir de los 70 toda la avalancha que han venido con Muse o bandas que siguen ese proceso bebiendo de la cultura, del talento, de los músicos que expresan su mensaje bajo el signo del virtuosismo. O sea, no es coger a una persona y prefabricarla, que es también, podríamos decir, música artificial, ¿no? De cara a las masas, ¿no? Con lo que está pasando con el fenómeno del reggaetón, o de esta chica española también, que ha tenido un impacto enorme en Argentina y en todo el mundo, donde prescinde, eso también es inteligencia artificial, entre comillas, ya de los músicos, ya esta Rosalía, estoy refiriéndome, ¿no? Donde ya a esa masa que no pueden estar equivocada, a lo mejor como el axioma de que 1.000 millones de moscas comen mierda, y no puede ser que no estén equivocadas, ¿no? Pero realmente se está aplicando a la música esa artificialidad que dan artistas muy prefabricados para que las masas se enganchen, orquestada naturalmente por los grandes medios, las grandes plataformas, que lo que quieren es que la gente no piense. Esto lo decía Patti Smith, una gran luchadora hace muchos años, aquí en una charla que dio en la Universidad de Salamanca, que el rock es el último reducto donde realmente puedes pensar y protestar. Cuando te subes a un escenario eres dueño de ti mismo y puedes lanzar un mensaje que puede ser negativo o puede ser positivo también, ¿no? Qué grande, Mariscal. Es cierto que vivimos en una era donde las grandes plataformas, las grandes tecnológicas tienen un poder de manipulación exacerbado y que pueden hacer que nos guste algo incluso sin que nos guste. Pero también hay una parte de las nuevas tecnologías que me gustaría ver en positivo, que es, por ejemplo, las 2 entrevistas que le hiciste al Indio Solari, este ricotero, este icono cultural, musical argentino. Vos lo entrevistás desde Madrid
desde el frío de Madrid, él está en el calor de Buenos Aires, lo hacen a través de una tecnología, vos después lo colgás en tus redes y de repente se viraliza y llega a un montón de lugares. Desde ese rock tan analógico, tan de sacarte ampollas en las cuerdas, tan de concierto, de sudor, de beso, de humo, a este mundo que tiene una parte todavía de eso y tanta otra parte de tecnología. Fue muy difícil reconvertirse, utilizar las herramientas a tu favor y no caer en la manipulación, ni obviamente dejarse manipular. Claro, aquí hay dos partes. Me he cambiado de gorra que no de chaqueta, ¿eh? Ahora que estamos hablando, eres un gurú mundial de la marca y quiero mostrar las marcas. Esa es la mía. Luego hablaremos del papel, que me vas a preguntar seguro de cómo subsisto con el papel. Oye, pero si cambiar la camiseta, también se puede, ¿eh? No, de chaqueta no, ya sabes lo que connota el cambio de chaqueta, y en política y en ley de vida sigo siendo un puñetero rebelde, muy a lo Keith Richards, ¿no? A mí Jagger no me gusta porque es el hombre marca, es el hombre business. Richard me identifico más con el guitarrista, pero vamos por dos partes. La primera es la noticia en sí. Claro, si los que nos están escuchando no saben qué representa el Indio Solari, como tú y yo bien sabemos, por cuanto yo trabajé unos años en la FM Rock and Pop con más de 1 millón de oyentes en los tiempos en que estaba allí en los 90, es difícil explicarlo. Es un mesías del rock and roll. Es un tipo que hasta que le vino este Parkinson que declaró el año pasado en otra entrevista exclusiva, este año ya el gran titular es que se retira de los escenarios, pero decía esto, ¿no? Es un tipo que dice, voy a tocar no en River Plate, no voy a tocar en Boca o voy a tocar en Vélez. Es un tipo que en Argentina dice, voy a tocar en un puñetero pueblo perdido, acoto un espacio y mueve a 500.000 de personas que van desde todo el país. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Ese es el Indio Solari, que primero tuvo su lenguaje y su expresión en una banda llamada Los Redonditos de Ricota y en los últimos tiempos bajo su mismo nombre. Eso es impensable. Si entráis en las redes lo veréis. Este tipo ha pasado siempre de las multinacionales, de los medios. Este tipo no da notas, como decís allí, en entrevistas a ningún medio. De hecho, cuando habló conmigo el pasado año, llevaba ya años sin hablar con la prensa ni la radio argentina. Y este año se volvió a dar. Esto entronca un poco ese impacto de noticia que en estos momentos todavía está rulando de forma espectacular en la República Argentina, como el pasado año. Tiene otro lado que es lo que cuentas también, ¿no? ¿Qué es rock? Yo creo que el Indio me da la nota a mí porque me marca también dentro de ese target de rebeldes. En el caso mío, yo he trabajado en todas las cadenas de España y jamás he estado en nómina en ninguna. La gente pregunta cómo es posible que sobrevivas sin estar arrodillado a esas plataformas que lo que tratan es de convertirte en ventrículos. O sea, que tú seas el muñeco que expresa lo que ellos quieren, ¿no? Pues es eso, ese concepto de ser fieles a ti mismo, al mensaje que has venido propagando desde mucho tiempo y sobre todo a la gran filosofía del rock and roll, que tiene muy poco que ver con el pop, como no sea que es música, pero una música muy distinta, ¿no? Recuerdo estando en Cuba, en uno de los viajes que hice, el grama del diario del partido único, naturalmente, titulaba eso, ¿no? Cuando el rock no es subversivo, no es un hinchapelota, no altera al poder y hace pensar a la gente, es pop. O sea, está clarísimo el concepto. Es izquierda y derecha. O sea, realmente el que ama el rock, el que vive la pasión de escuchar grandes temas, You Can Always Be What You Want de los Rolling Stones, o el Paranoia de Black Sabbath, o no sé, una de esas canciones que nos llegan al corazón, sea en español o en cualquier idioma, no tiene esa capacidad de pensamiento y de raciocinio. Es una forma de ver la vida, eso está más claro que el agua, que el poder establecido no quiere en muchos aspectos, porque los rockeros, esto yo lo cuento siempre, un músico de rock dice habitualmente no a muchas cosas. El chico de pop, cuando vienen los grandes plataformas, los grandes emporium del negocio, del business, van a decir que sí a todo. O sea, te la clavan y encima le tienes que dar las gracias
clavártela con vaselina. Perdón por el lenguaje un tanto brusco, pero supongo que no hay menores escuchándonos. No, esto no está habilitado para niños, según la normativa de YouTube, así que estamos tranquilos, podemos hablar sin más. Mariscal, una cosa que no deja de llamarme la atención, aparte de tu conocimiento, tu pasión, tu cultura, tu compromiso, es que no te subiste a la ola de lo políticamente correcto. Los últimos años han sido un dolor de cabeza para todo el mundo, porque todo el mundo no puede hablar de nada, no puede decir nada, hay que cuidarse de todo es susceptible de ser demandado, de que te censuren, de que te exilien, pero vos seguiste fiel a vos y seguís diciendo las cosas como las pensás, como las sentís, y la gente no solamente te sigue escuchando, sino que sigue comprometida para seguir descubriendo este maravilloso mundo del rock y de escuchar lo que hay que decir sin pelos en la lengua. No digo esa lengua de los Stones, sino de tu lengua, que para mí es una lengua valiente. Luego la gente puede decir, no me gusta que diga tacos o puteadas, como decimos nosotros. Pero la valentía hoy es algo que está escaseando bastante. ¿Y por qué crees que estamos en esta instancia en donde hablar claro, hablar directo, se transforma en un acto de rebeldía? Bueno, estamos en una sociedad orwelliana que asusta, ¿no? O sea, la gente se parapeta en el sofá con las series, que es el opio del pueblo. Hoy día el opio son las series y el fútbol. O sea, el fútbol ya ha pasado casi a un segundo plano, ¿no? Viva Argentina, grande, enorme, tengo aquí. Es argentino, por Fede, por arraigo, por pasión y porque admiro. Una pena que políticamente no salgan de esa ruina eterna ruina. Es orwelliano, pero es lo que hay. ¿Quién se revela ante eso? La gente del rock. El rock pone banda sonora todavía a esa rebeldía que quieren hacer desaparecer, quieren que no exista, ¿no? Que no pensemos, que no, orwellianos todos. O sea, estamos en esa tesitura de esa fantástica novela que quién iba a pensar que se iba a hacer realidad. No hay secretos. O sea, yo no soy tampoco... yo he vivido de forma independiente porque gané mucha plata con la publicidad, he ganado mucho dinero en grandes cadenas, ahora estoy en ese target ya con una edad en la cual tendría que estar jubilado, pero no, sigo cotizando a Hacienda, sigo pagando la pensión de mis coetáneos con mucho orgullo, sigo cobrando y pagando Hacienda, o sea, sigo en plantilla de mi propia empresa, ¿no? Estoy en Rock FM, que es una cadena con más de 1 millón de oyentes, haciendo colaboraciones puntuales, estoy a diario en mi web y en mi radio, mariscalrock.com, sigo defendiendo el papel, lo cual es de héroes absolutos, pero sobre todo no hay milagro porque he tenido el privilegio de los pocos que en ese under, como decís en Argentina, ese underground, en esa faceta no de estar siempre en la cresta, pues he podido vivir y con holgura, no puedo negarlo. O sea, soy realmente un privilegiado de no haber tenido que estar nunca en plantilla, que me marcaran lo que tenía que decir o escribir desde un despacho y poder decir las cosas como las digo siempre. O sea, esta es la realidad, pero reitero, eso ha traído consigo en que he sido una voz cotizada en el mundo de la publicidad con múltiples anuncios, sobre todo en la década de los 80, 90 también, y eso me ha permitido mantener esta libertad que ahora ejerzo en Rock FM, donde no he tenido jamás cualquier cuestión de censura. En la mía, naturalmente, con la gente que trabajo es gente muy de ese estilo, y en la revista pues lo mismo. Cualquiera que lea la Heavy con los editoriales explosivos que seguimos impregnando, pues este es uno de los últimos números, esta es la 448, ya estamos en la 49. Esto es papel, esto está en los kioscos. Lo digo porque los que estamos defendiendo el papel somos realmente unos héroes que nos tenían que hacer monumentos en plazas y calles, porque estar todavía en la trinchera del papel es realmente impresionante, ¿no? Los que seguimos poniendo cada mes una revista en los kioscos. Increíble. Mariscal, sobre esto último, quería conectar la revista Heavy, que son, ¿cuántos años ya? ¿40 años?
41 años en esta década ya. 40 años Empezamos en el 82 y increíble. seguimos ahí. O sea, Sí, empezamos con unos editores catalanes muy fuertes, que era MC Ediciones, hasta el 2010, con esa crisis. Esta gente se arruinaron también y nos dejaron con el culo al aire y en la calle. Pero pudimos, de forma casi cooperativa, seguir peleando desde el 2011 y lo que era la heavy roll lo convertimos en la heavy, que es esta anagrama. Y seguimos saliendo con gran difusión en España y en los países hermanos de Latinoamérica, donde mandamos el sobrante. No podemos estar al día y en barco, por 3 meses llegan las revistas con un poco de retraso. Está bien, pero no pasa de moda, el contenido es casi atemporal, es espectacular. No, es riquísimo, riquísimo. O sea... Pero Mariscal, al final vos sos un poco de persona a contracorriente. Seguís apostándole al papel, todo el mundo decía el papel ha muerto y la revista sigue ahí, 41 años después. Le seguís apostando al rock, todo el mundo dijo el rock va a morir y el rock sigue vigente. Hasta hablabas también de lo que te produce escuchar rock en vinilos, ¿no? Que el olor, el sonido, el tacto del vinilo te lleva a esa época en donde todo era tan distinto ahora, pero parece que no solamente no ha muerto nada, sino que parece que hay un reencuentro con el papel, con el vinilo, con el rock, así que no es tan contracorriente, parece que estás estableciendo las corrientes. No, yo estoy en lo mío, o sea, tampoco soy un ayatollah que estoy en una cueva siguiendo la filosofía griega del cinismo, no. Todo lo contrario, estoy abierto, mis orejas están muy abiertas a todo. Ese es el éxito de la revista, que puedo tener una portada de bandas muy emergentes, o en el caso de este mes, un nuevo artista español se llama Tete Novoa. A ver si me pueden acercar, que la tengo aquí. O sea, sí, la tengo aquí. Perdonad que desaparezca un tanto de imagen, pero ese es el último número de un artista muy novedoso que se llama Tete Novoa. Está ahora mismo en Latinoamérica con su banda Saratoga, que es una apuesta como solista. No, el éxito está también que yo siempre he tenido el corazón y sobre todo las orejas y los ojos muy abiertos para saber lo que venía dentro de ese target emocional, rockero, cultural. Eso está más claro que el agua. La apuesta por el papel es una apuesta como lo que tú me ves diciendo. El caso del vinilo. Todos tenemos amigos míos, en muchos casos, de cuando viene la explosión del CD, ya hubieron estos gurús falsos profetas diciendo vinilo muere, el rock se muere, esto viene. Bueno, pues no se ha muerto el rock, el vinilo no ha muerto y el CD pues también sigue subsistiendo. De hecho, se están haciendo discos. El último de Metallica han hecho también edición en casete. Hasta el casete se está recuperando. Es que esto es parte de lo auténtico, ¿no? Cuando uno está... Decía, no sé quién decía, un filósofo, un escritor, me parece que fue Cela, nuestro premio Nobel. El que resiste gana. Y en eso está la lucha de la vida. En ser fiel a tus opiniones, a tu forma de pensar, no traicionarte, no traicionar, ser buena gente y disfrutar sobre todo. Vaya como te vaya la vida, intentar que siempre la sonrisa aflore. Yo a veces lo digo, la gente dice, coño, pero no tenías que estar ya tocándote las pelotas en la playa. Y yo digo, es que es importante que en la vida tú mismo engrases tu cotidianidad con muchas cosas, ¿no? Enriquecer y enriquecer a los demás. Y sobre todo no perder la curiosidad. Yo creo que eso es parte de la vida. Y el caso, como cuentas, de la subsistencia del papel, pues fíjate, las revistas cerraron la Rolling Stone española y esto tiene mucho que ver, muy interesante, esto que voy a contar para la gente que te sigue a ti, que es gente del mundo de la publicidad, el marketing, las marcas. Fijaros, donde la fidelidad... La revista Rolling Stone, yo intenté editarla aquí en nuestro país a comienzos de los 90. Me fui a Nueva York a hablar con los capitostes, con Warner, el editor que la editó a comienzos de los 70, a finales del 68. Sigue hablando de la gran Biblia del rock, la revista americana Rolling Stone. Bueno, yo fui con el mejor interés del mundo, respaldado por una pequeña editorial, y me dijeron, maravilloso, ideólogo, fantástico, Mariscal, te queremos mucho, pero en aquel edificio suntuoso
de la Quinta Avenida salí con el rabo entre las piernas y me vine y dije, porque era la ilusión mía, yo había nacido con esa cultura de finales de los 60, donde nace también esa mítica revista. Bueno, pues al cabo del tiempo esa revista la edita el grupo Prisa. Basta, no sé si los latinoamericanos que te siguen, muchos también, pero también porque han estado muy expandidos en Latinoamérica con radios, ahora bajaron un poco los humos, pero la editó el grupo Prisa. Claro, cualquiera que sepa lo que fue el espíritu de la revista Rolling Stone piensa que ahí solo cabía ese espíritu de rock, puro rock. O sea, no se concebía las portadas que esta gente dieron a la revista. Metían a cualquier minjunji, metían a Miguel Bosé, metían a Morris Izaguirre, este chico venezolano, metían cualquier cosa. Produjeron un engendro editorial que ¿cómo acabó? Pues cerrando el grupo Prisa la revista Rolling Stone, la cabecera española, porque quisieron vender basura a través de una marca que se había constituido y nacido como parte de la ideología de la historia del rock and roll. Fijaros, la Rolling Stone española cierra, hay que decir que la Argentina sigue porque no pierden ese rumbo. ¿Por qué? Porque intentaron hacer cualquier cosa de esa marca, de esa etiqueta Rolling Stone que iba anexionada a un estilo de vida y cultura. Bueno, la revista española está Popular 1, la Heavy, Rock Son no está, tuvieron que cerrar, Ruta 66. Somos 4 o 5 revistas de papel de rock que seguimos en los kioscos. ¿Por qué? Porque seguimos la ruta que marcamos desde el comienzo. Esto para los publicistas, para los hombres de branding que te siguen, es de estudio de lo que estamos hablando. O sea, Rolling Stone España, con el grupo Prisa detrás, tienen que cerrar. Nosotros, los pequeños editores que seguimos en la trinchera del papel, bajo esa etiqueta, seguimos vivos. Excelente ejemplo, Mariscal, porque al final una gran marca es una gran promesa cumplida. Y si vos decís que sos una cosa y haces otra, al final esa falta de coherencia hace que pierdas a las personas que creen en ti, con lo cual no sorprende el caso. Pero sí está buenísimo ver que cuando eres coherente, que eres consistente y eres constante, pasan los años y van 41 años de revista con un éxito atrás de otro. Hablaste de un montón de cosas en tu respuesta. Hay una cosa en particular que me gustaría tu reflexión al respecto, que es, vos decías la curiosidad, ¿no? Vos contabas que cuando tenías, no sé, 8 o 9 años en Isla Cristina, creo que era, en Huelva, jugabas con vasitos, ¿no? A transmitir partidos de fútbol, y después a los 14 años descubrís Borges y te apasionan las humanidades y descubrís un mundo nuevo, y después un poco el deporte, y después otro poco la música, y después mucho la música, pero como que identificaste o ibas identificando tus pasiones, pero le metías muchas horas y mucho esfuerzo a que esa pasión se transformara en realidad. No llovió nada, no cayó nada del cielo, todo fue fruto de pasión, curiosidad, esfuerzo, disciplina, constancia. Hoy se escucha mucho, no digo la mayoría, pero un montón de jóvenes, hay que trabajar menos, hay que estudiar menos, hay que estar más tiempo viendo en el sofá. Es como que quieren hacer realidad o cumplir sus objetivos, pero de gratis, casi sin esfuerzo y sin sacrificio. Esta mirada que quizás no es total, sino parcial, ¿cómo la ves desde tu balcón en relación a los jóvenes, no solamente con la música, sino con la vida, con la educación, con el esfuerzo y con el desarrollo de sus propias vidas? Bueno, tengo algún problema, noto de escucha. No sé si es general para todos los que están conectados o para mí solo. Te he entendido bien, pero se está ralentizando tu palabra. No sé si la mía también. Pero bueno, si quieres ya te contesto o arreglas un poco. Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien ahora o no? ¿Mejor? Sí, ahora mejor. Sí. Bueno, la cuestión está clara. Éramos otra generación, gente con hambre. Entre comillas, si quieres o no quieres. O sea, mi padre tenía un bar en Isla Cristina. Esto lo cuento muchas veces. Se llamaba El Ancla. Isla Cristina es un pueblo en la frontera con Portugal, junto con Ayamonte, la desembocadura del río Guadiana, ¿no?
estamos hablando de finales de los 50, 60, comienzo, una España muy pobre también, un sur muy marginado, donde la emigración explota con dos polos principales, Madrid y Barcelona. Mis padres, y esto es una historia también muy linda que siempre cuento, no tenían cultura. Mi padre era bodeguero, era el dueño de su bodega, ¿no? Y mi madre era una mujer sin cultura que venía de Portugal, era un mestizaje entre un andaluz de la sierra de Huelva, de Jabugo concretamente, de una aldea que se llama Los Romeros, y mi madre que venía de Tavira, del Algarve. Si no lo conocéis, el Algarve, imperdible, como la Andalucía nuestra. La cultura que mi madre tenía era que los porteros de los cines de mi pueblo, había 2 cines, pues bebían y iban a la bodega de mi padre. Entonces eso no le permitía a mi madre ir todos los días al cine de forma gratuita. Y mi madre veía el mundo a través de las películas. De hecho, tenía una perrita que se llamaba Hilda. Estamos hablando de la gran película de los 50. Mi madre veía el mundo y la cultura a través de las películas. Y en un momento determinado obliga a mi padre a venderlo todo para venirse a Madrid. ¿Por qué? En aquellos tiempos viajar era de privilegiados, pero ellos pudieron venir una semana a Madrid. Esto es un dato que también lo que te decías tú, a veces la vida también son momentos y suerte. Estuvieron una semana en Madrid, estamos hablando de finales de los 50, comienzo de los 60. Y mi madre lo contaba siempre, se fue a subir a un autobús y habían unos chicos jóvenes, uno de los cuales intenta pasar delante de mi madre y el otro lo agarra y le dice, tío, que es una señora. Aquello le impresionó tanto a mi vieja que volvió a Isla Cristina y obligó a mi padre a vender todo y venirse a Madrid porque ella quería que sus hijos tuvieran esa educación. Es impresionante ese dato. Y ahí empieza mi historia, que luego desemboca en que con 14 años tengo la fortuna, mi madre tenía una pensión, recala allí un chico que se llamaba José Baños Hervás, no me acuerdo, no olvido en la vida. Y este hombre era del Opus, era un supernumerario del Opus que iba a un piso que estaba en la calle, cerca de Cibeles, en la calle Recoletos. Y él me metió a mí en una empresa del Opus como botones y ahí, a partir de ahí, ya empecé a concurrir ese piso de la calle Recoletos. Yo era un chavalito, pues claro, 14, 15 años, era un pincel. Ya sabes que la labor del Opus, de la obra, es un poco ese proselitismo en arrastrar a los mejores para que traigan más esos mejores, ¿no? Se puede discutir muchas cosas del Opus y no voy a entrar en este tema, porque a mí me fue muy bien, porque yo estuve, pité, el concepto Opus es esto, cuando le escribías la carta al padre, al fundador, pues a los 16, que era la edad mínima, y a los 19 me fui, por amor. Una diosa me raptó y se acabó mi estancia. Perdí la fe, en definitiva. Pero tuve la suerte de recalar allí donde había gente de una formación exquisita, donde todos llevaban libros en sus manos y donde conocí, entre otros, la obra de Borges, ¿no? Era gente de dinero, gente, era el concepto numerario, también había gente proletariado como yo, pero había mucha gente culta y con mucha influencia que a mí me influyeron enormemente, con lo cual siempre he estado agradecido a la obra. Hay mucha gente que ha escrito 1000 cosas, ha quedado obsoleto un poco su mensaje, bien, perfecto, pero yo no puedo despotricar de algo que a mí me valió mucho en lo humano y en lo existencial de mi propia vida, porque a partir de ahí empiezo a anexionar mi propio discurso, donde la honestidad lleva, o el detalle, la delicadeza, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando me fui de la obra, había gestos que instintivamente alguien estaba fumando a mi lado y yo le acercaba el cenicero como un gesto de educación, de cariño, de afecto, ¿no? Y esto a la gente le extrañaba, pero esto en la obra se daba mucho, el gesto de fraternidad, ¿no? Esos gestos pequeños que te hacían humanizarte mucho, ¿no? Y esta es un poco la historia. A partir de ahí, pues ya yo veía que ya la música pedía algo más.
que irrumpían. Yo empecé un primer programa en una emisora aquí, se llama Radio Centro, con 4 colegas. Uno de ellos hoy es Emilio Gil Serracín, Premio Nacional de Ilustración. Estaba Julián Ruiz también, un periodista deportivo y en la música también muy importante, otra persona más que no me acuerdo su nombre, pero que nació en un piso de la obra, en un piso en Cuatro Caminos, donde yo sugerí hacer una tabla redonda del disco en el cual comprábamos un single, unos cuantos singles cada fin de semana, que era una labor también de proselitismo, y los comentábamos y ahí nació. Esa tabla redonda del disco conseguí, a través de un contacto del mundo de la publicidad, llevarlo semanalmente a Radio Centro. El que nos hacía las caretas de entrada empezaba su carrera ahí ya como figura, Pepe Domingo Castaños, el hoy popular hombre de radio, y a partir de ahí la propia emisora me invitó a mí a tener un programa diario, y ese programa diario ya era una explosión. Fue el primer programa de música progresiva que se hizo en este país, llamado Musicolandia, ¿no? Ya a finales del 68, donde ya no cabían los Beatles, ya eran los Beatles de Revolver, de Sgt. Pepper, los Beatles progresivos, no los Beatles de si lo te quiero, me quieres. Ya los Beatles se daban cuenta también de que aquella irrupción era imparable con Cream, con Hendrix, y también se embarcaron en esa progresividad. Y es el primer programa de radio que se hace en este país donde ya lo que mandaban eran los Blue Cheer, los Purple, los Zeppelin, los primeros progres de aquí, como La Máquina, los catalanes, los sevillanos de Smash, los madrileños de Cerebrum. Esa explosión progre que hasta estos días seguimos defendiendo. En mi radio, la gente dice, no hay rock en la radio. Sí, hombre, sí. Rock FM, aunque es una radio donde hay fórmula en cuanto que se repiten los temas, pero jamás hemos tenido en este país una radio donde 24 horas se ponga rock, que también tiene su vertiente muy divertida y muy interesante de estudio para la gente, que luego si quieres te lo cuento, la gente del marketing y del branding, ¿no? Pero hasta ahí, hasta estos días, o sea, el rock no ha parado y nosotros estamos aquí. Yo sigo vendiendo revistas, nuestra radio tiene una gran difusión, como se ha demostrado, que el Indio Solari nos dé esa exclusiva, también por la empatía, la simpatía entre un personaje que tiene mucho que ver también con esta lucha de quijotesca que hemos llevado, ¿no? Qué maravilla, qué linda historia, Mariscal, y mil gracias por regalarnos este espacio para que aquellos que no te conocen te conozcan más, aquellos que te conocen, que son la mayoría, conozcan una parte más de ti. Gracias por traer tantos ejemplos al mundo de la marca, del branding, del marketing. Seguramente todo el mundo lo agradecerá un montón. El año pasado tuvimos una tercer cambio de gorra, ojo. No de chaqueta. Esto lo entienden muy bien los españoles, ¿eh? No sé si en Argentina ese concepto se tiene. Cambio de gorra, ¿vale? Estamos en el marketing, o sea, yo cambio de gorra. Esa es la de Rock FM. Me encanta. Está muy bien, está muy bien. El año pasado tocan los Stones, primer concierto sin su querido baterista. Vos tuviste la suerte de estar mano a mano con Jagger, con Richard, con todos. También para vos, los Rolling Stones son un poco el bombear del corazón del rock que mantiene al rock vivo y en constante movimiento. Tal es la influencia de los Stones hoy por hoy. ¿Y qué te pareció el concierto? ¿Cómo te parece que están hoy? ¿Quedan más tours por delante? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Ya, cuando yo he tenido en algún momento la tentación de dejarlo todo, ver a estos pavos con casi 80 años, joder, o sea, es un milagro maravilloso. A veces yo he tenido también esos momentos de decir, caña, dejo todo, me voy a disfrutar, pero es que verlos desde el comienzo, claro, yo nazco, empiezo con esa cultura ya de rompedora, de gente marginada, que meten en la cárcel por fumar porros. Todos queríamos invitar a los Stones. Todos somos hijos de los Stones en lo musical. Claro, cuando yo estando en Argentina, en la FM Rock and Pop, con el empresario Daniel Greenman, que casualmente, afortunadamente era el dueño de la radio, y también promotor de conciertos, como muy bien sabéis y los argentinos conocéis, se dio la gran oportunidad de mi vida, ¿no? Que fue, creo que he sido el único periodista en el mundo que los ha tenido uno por uno
durante 20 minutos en un mismo reducto preparado para la ocasión en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de México, de los coches donde se hacen grandes conciertos. Ahí tocaban, era enero del 95, irían a Argentina en el 96 con aquella rompedora hito histórico de llenar 5 noches el estadio de River Plate. Tampoco hay milagro. La vida, yo creo que la vida no puedes esperar a que tu ángel de la guarda venga y te diga, no, hay que buscarlo. Pero ahí se dio otra casualidad. No lo hicieron por mi cara bonita o porque yo ya ejerciera de mariscal. Lo hicieron simplemente porque costaba vender el 5.º estadio y Greenman, como empresario brutal que es, les dijo, oye, hay que vender el 5.º. Quiero esto. Y efectivamente yo fui el elegido para ir a México, al DF, y entrevistarles uno por uno en esas entrevistas históricas que, reitero, creo que en ningún periodista del mundo ha tenido esa opción de tenerles uno a uno para mí durante 20 minutos, que fue para Telefe y también para la radio, naturalmente, que yo luego exploté mucho a lo largo del tiempo cuando regreso aquí a España en el 95 también para fichar por Onda Cero Música, que entonces estabas en manos de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, que fue una etapa también muy bonita. Mi regreso de Argentina con el bagaje de haber entrevistado a los Rolling, que también volvían ese año a nuestro país en la gira del Voodoo Lands. Impresionante, Mariscal. Hablabas de ese mano a mano con los 4 Stones. Atrás tuyo hay un montón de fotos. Yo tuve la suerte de visitarte algunas veces ahí en tu palacio, en tu santuario, en esa mini catedral del rock que tenés. Estuviste con Jagger, con Richards, te encontraste con Page y con Plant, compartiste con Charly García. No sé si a Charly lo llamaste el John Lennon de Latinoamérica. También tenés fotos de 2 que no son músicos. Uno es Don Alfredo Di Stéfano, ¿no? ¿Cómo es conocer a todos estos personajes con tanta influencia en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, en el mundo del rock? ¿Y cómo lo disfrutás viendo en retrospectiva que vos también fuiste protagonista de la historia del rock, no solamente el primero que llevó el rock a la radio en España, sino que también la estás compartiendo en primera persona desde entonces? Bueno, lo tengo aquí a mano, pues estoy transmitiendo desde la redacción de la Heavy. Aquí hay una puerta y está la redacción que ya estamos haciendo el 450. Y esta es la radio que por las mañanas es donde yo trabajo. Por las tardes se convierte en una radio live donde tenemos 3 programas estrellas, que es el Rockstar de Mariano Muniesa, otro legendario periodista español que ha escrito muchos libros. Luego hago yo, Mariano de 5 a 6, yo de 6 a 7, y luego Sangre Más Joven con Jason Cenador, que hace La Hora Argonauta. Yo hago el Musicolandia Mítico con el programa con el que empecé, y aquí, naturalmente, claro, esto es como un pequeño museo que me he visto obligado, cada vez que viene gente aquí, pues se emocionan. Aquí lo que veis detrás hay desde una foto con Chuck Berry a fotos con cada uno de los Stones o B.B. King, o sea, ACDC, Metallica. Se puede preguntar a quién no entrevisté. Yo creo que desde Hendrix o los muertos de los 70, pues prácticamente esta oportunidad con todo el mundo. Que no con todo el mundo me he hecho fotografías, o sea, me he hecho fotos con la gente que me gusta. Por ejemplo, con Jagger en esas entrevistas no me hice la foto, porque Jagger es tan presuntuoso. A mí no me cae bien, a mí me cae bien Richard. Voy a cambiar de gorra otra vez. Con esta, con Richard for President. Cambio de gorra otra vez. Y a mí no me apeteció hacerme la foto con Jagger. Porque recuerdo que cuando iba a entrevistarle, a empezar la entrevista con él, vino un gentleman británico de estos, ¿sabes? Vestido con anillos en los meñiques. Y me vino un poco a darme lecciones cómo tenía, no se preocupe que el señor Jagger no le va a morder. O sea, era tan presuntuoso todo. Jagger es el businessman de los Stones. O sea, la maquinaria Stone sigue, hay que respetarle también. Pero Jagger, su filosofía está en la pasta primordialmente y en pintar la mona, como se ve siempre, sin quitarle su valor como frontman, como compositor y todo esto. Pero yo soy más de la filosofía
richeriana, si se puede decir así, ¿no? Y esto, ¿no? Están prácticamente todos, pero la fascinación enorme también de lo que comentabas es que aquí tengo los dos únicos personajes que no están, que son de la música, son Alfredo Di Stéfano, ahí está, ahí, Alfredo Di Stéfano, con el cual tuve el honor de partir en algún momento y verle jugar, naturalmente. Y esto que será más desconocido, fue en los estudios de Onda Cero, para la gente en general de Latinoamérica. Este era Marcelino Camacho, un sindicalista que estuvo encarcelado muchos años en España. Es de los únicos políticos que yo respeté, porque vivió como murió, en su ideología, en un tiempo, como decías, donde todo es tan volátil, tan clines, donde la gente se condena a clavarse en un sofá para ver series de mierda. En muchos casos hay buenas también, tengo que decirlo, no soy especialista. Reivindicar a personajes como Marcelino, con tanto político de mierda, con tanto trucho, como decís en Argentina, con tanta gente con filosofía de plástico, de usar, de tirar, reivindicar la figura de don Marcelino Camacho, me parece, si alguno no lo conoce, que entren y sepan, este hombre murió con su jersey, la mujer le tejía los jerseys con los cuales estaba y está en esa foto en la cárcel. Un ejemplo total. Son las únicas fotos que no son de músicos, y de músicos están prácticamente todos. O sea que esto es un poco la historia. Que no quiero, tampoco quiero ir de dar lecciones de nada. O sea, esto es una conversación contigo por el buen rollo que nos une de siempre, ¿no? Porque en los últimos tiempos yo soy reacio, de hecho, por ejemplo, en el documental de Tequila no he querido estar, me negué, cuando yo fui el productor de Tequila, como todo el mundo sabe, a través del sello Chapa, ese sello que creé yo histórico. Porque no quiero ser parte de un emporio en el cual te quieren meter para ellos reescribir su propia historia. O sea, la historia la escribí yo en un libro que se publicó, 50 años de radio, en colaboración con Mariano Muniesa, donde cuento la verdad de muchos casos. Entonces, claro, me dicen, oiga, queremos que usted esté en el documental de Tequila, es usted protagonista, usted los fichó, usted los... No quiero estar, porque me caen como el culo, porque son unos tipos que cambiaron la filosofía. Yo quería hacer a los Stones y se convirtieron en una farsa de los Stones con aquellos temas que hacían salta, canciones ya muy horteras. ¿Cómo coño voy a estar en un documental cuando yo digo claramente que Tequila era una banda que el DJ enamorado del rock and roll quería hacer en español? Y de hecho el primer disco es rockero todavía, pero luego era ya un pop que no me interesa. No quiero aparecer en un documental. Y en los últimos tiempos, además, con tanta plataforma y tanto esto, rara es la semana que no te llaman para algún tipo de documental. Y además con un terrible dilema, que es que no pagan. Es como querer que tú... O sea, las televisiones te regalan 2 botellas de vino para que ellos exploten, en el caso de Televisión Española, durante largo tiempo, algo que no te han pagado nada. O sea, nos menosprecian también a los locutores. O sea, y es todo tan clean, es tan fácil, que ya tu propia filosofía te la quieren comprar por nada. Y esta es una auténtica realidad que se está dando también en todos los conceptos. Y es lo que decía, ¿no? Que esto es tan confidencial para nosotros y para tu audiencia, que supongo que es la que tiene que ser, por cuanto tu filosofía de vida también está muy encarrilado a eso, ¿no? A las marcas, pero también hay un espíritu de cierta espiritualidad, ¿no? Hay un concepto de buen rollito, de ser buena gente, de ser colaboracionista, de no explotar. O sea, hay un concepto en toda tu filosofía, en los libros que he leído, donde la marca prevalece, pero sí también hay una faceta humanística, que es por lo que me siento tan a gusto y he querido estar aquí un poco contando cosas que muy pocas veces he contado, ¿no? Con todo esto. Y se agradece infinito, Mariscal, y es así. Yo pienso realmente que en el mundo de la publicidad y el marketing se ha hecho mucho mal, en el branding en el pasado también. Creo que hace algunos años
hay una conciencia que se ha despertado y hay muchas marcas que están cambiando, otras que ya han nacido con una vocación de hacer el bien, de mejorar la vida de las personas. Todavía siguen siendo las menos, pero creo que hay un cambio que yo por lo menos lo veo muy esperanzador. Mariscal, entrando en la recta final, algunas preguntas que me pidió Camila, Josefina, Feli, Max, que te hagan. Una de ellas es, ¿cuál es el concierto que más te voló la cabeza de todos los miles de conciertos que fuiste? Indiscutiblemente los Stones en el 76, en la Plaza de Toros de Barcelona. Era entrar en el paraíso de la historia. Luego ya, pues, los Stones, claro, los conciertos de Buenos Aires, verles es que todo gira a través de los Stones, porque en Buenos Aires coincide también, en 98 creo que fue, verles en el escenario cuando sale Bob Dylan a cantar con ellos la Rolling Stone. Y en el 2000 viajo a Hamburgo también para cubrir la gira de los Stones, y quienes suben, los ACDC, es ver a Dios, o sea, es ver a Dios, ¿no? Y yo quisiera hacer una reflexión, sobre todo para la gente del mundo de la publicidad, y una llamada a las conciencias, y pongo el dedo en la llaga. Ante esta vorágine terrible de las farmacéuticas, de los hipermercados, de las gasolineras, de las petroleras, haciéndose mucho más rico todavía, ¿cuál es el papel en conciencia del publicista, del hombre de marca? Ver cómo se enriquecen, cómo el pueblo se empobrece, cómo la gente las pasa putas para llegar a fin de mes, y ver a estos pavos marchándose, como el caso de Ferrovial, a paraísos fiscales. Esto sería una llamada al mundo de la publicidad y a los publicistas. El caso de estas enormes empresas que están ganando más dinero que nunca a costa de la comida. Que los gobiernos sean incapaces. En Argentina lo están intentando, aquí también, pero son incapaces de meterle mano a esas ganancias desbordadas para que producen mucha más hambre en otro. Yo haría esa llamada de conciencia en el final a la gente que nos está viendo, que son gente influyente, muy influyentes en el mundo de la marca y la publicidad. Hasta qué punto no todos tenemos que preguntarnos muchas cosas, de estar en esta feria de las vanidades, donde realmente cada uno tiene su papel. A veces nos ponemos las orejas del burro de Noria para no ver tampoco lo que nos está produciendo esta terrible sociedad donde nos creíamos los reyes del mambo y ahora tenemos en el corazón de Europa una guerra. Me gustaría dejar un punto de reflexión, esto uno un poco con la faceta espiritual de mis años juveniles, eso, ¿no? ¿Dónde está el papel del publicista, del hombre de marca, en estas concienciaciones, en estos abismos económicos entre los consumidores y sobre todo los consumidores con menos recursos y menos capacidad de decisión y las grandes marcas o las grandes empresas? Bueno, me parece una reflexión más que válida, con el dedo en la llaga. Vamos a invitar a todas las personas que nos acompañan de tantos países del mundo a promover este debate provocado por el Mariscal y a ver qué marcas lo están haciendo bien, cuáles no lo están haciendo bien, cuál es el rol de los publicistas, cuál es el rol de los empresarios, de qué manera los gobiernos ayudan o no ayudan, cómo nos podemos comprometer todos desde nuestro papel de consumidores y de clientes para castigar o para recompensar a las marcas que lo hagan bien o que lo hagan mal. Así que más que válida esta apertura de debate. Y ya para entrar en la recta final, mi querido Mariscal, estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer y siempre que hablamos de rock, hablamos de hombres. Vos hablaste de Patti Smith, es verdad, pero si tuviésemos que hablar de mujeres míticas del rock and roll, ¿qué hablamos? De Janis Joplin, de Tina Turner, de Joan Jett, Chrissy Hynde, Stevie Nicks, Debbie Harry. Las mujeres han contribuido mucho al rock and roll, tienen el lugar que se merecen, está eso como una asignatura pendiente. ¿Cuál fue tu relación con la mujer en el rock a lo largo de los años? Bueno, es que claro, es que estas cosas, es como, por ejemplo, la muerte de Jeff Beck, murió hace poco. Para mí el guitarrista
más sublime, o cualquier aficionado sabe que Beck dio otra vuelta de tuerca a la historia de la guitarra. Pero claro, todo el mundo empieza a hablar esto se da mucho en este tiempo, que auténticos gurús truchos, esta palabra para la gente de nuestro país me encanta, una palabra que me traje en Argentina, trucho, que es falso. Estos falsos profetas que ahora, gente realmente llena de maldad, que Internet les ha dado la posibilidad de tener un blog o tener Instagram y poder pontificar y filosofar cuando son auténtica gente trucha. Esta es la realidad. Entonces muere Jeff Beck y no, pero vamos a ver, se ha muerto, pero es que yo lo pongo todas las semanas. Para mí no es un acontecimiento, me entristece enormemente, pero es parte de mi filosofía de vida. O sea, Beck, defender a un guitarrista tan genial es ponerle continuamente como lo ponemos aquí en nuestra radio. El caso de la mujer es lo mismo, es que va unida a esta filosofía desde Marianne Faithfull, las cantantes malditas, Nico, estamos hablando de una camada de precursoras en los 60, las cantantes alrededor de la historia o parejas de los Rolling Stones, esas mujeres rompedoras, que muchas mueren bajo la droga. La propia Patti Smith estuvo a punto de palmar, también Blondie, te has olvidado, una precursora que entra en un mundo más a lo Madonna, pero que fue precursora de ese punk neoyorquino. Y en Europa hay un montón de mujeres, en Inglaterra también, que han tenido Madeleine Bell, cantantes que han tenido una trascendencia importante en la música del rock and roll. O sea, un montón de cantantes, que mi mesa está siempre llena. Aquí hay un montón de compactos donde las mujeres acaparan un papel muy importante, aparte de las míticas que seguimos pinchando y adorando, ¿no? El legado que dejaron, por ejemplo, Janis Joplin con 27 años, de esa generación maldita que la puta droga en muchos casos se llevó por delante. Pensemos lo que podría haber dado de sí artistas como Morrison, como Hendrix, como Kurt Cobain, como Brian Jones, como Hendrix, se lo he dicho ya, que mueren con 27. Fijaros lo que podrían haber dado de sí si no se los lleva por delante la puta droga. No tengo nada que celebrar, porque celebro cada día el estar con compañeras o con mi compañera, el que la vida me ha rodeado de mujeres fantásticas y que es parte de mi paisaje. Yo no digo nunca tengo a mi lado una mujer fantástica o tengo detrás mía, que mucha gente dice, no, detrás de este tipo hay una mujer fantástica. No, está a mi lado, no detrás. Fantástico. Querido Mariscal, se va la hora, se fue la hora. No puedo más que agradecerte por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu honestidad, por ser tan genuino, por amar a España y por querer tanto a mi querida Argentina, por compartir pasión. Qué grande, lean este libro, si no lo conocerán, pero léanlo, reléanlo. Este también, cuando se sientan deprimidos, lean esto también. Muy recomendable también Damasio, lo conoceréis todo, pero esto es importante no olvidarse. Y Borges, siempre Borges, y Borges, siempre Borges. Y por supuesto, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, este que os decía que es fascinante, año 90. Claro, me hubiese gustado mucho hablar de la inteligencia artificial, pero eso ya, sobre todo en tributo a mi amigo Manuel Álvarez de la Gala, este gurú también del marketing, que está en el IE como tú también, da clases, un genio, que está obsesionado. El otro día me enseñaba imágenes de un robot con el cual puedes hablar. Eso era un poco la figura de Funes, el glorioso cuento de Borges en Ficciones. Besos a la familia, a tu maravillosa familia. Si he sido un poco plasta, es lo que hay. O sea, me podéis escuchar en mariscalrock.com radio diario de 18 a 19 hora península española, en Rock FM, en los programas especiales con el Decálogo del Mariscal, leer la Heavy, o también nuestra web www, como decís en Argentina, mariscalrock.com, el Mariscal con K, que es muy importante, con K. Muy importante, muy importante. Igual vamos a poner toda la información aquí debajo para que si alguien se comió alguna letra o lo que sea, pueda tipearlo bien. Esto después en vivo, episodio 6 de Totem Live, temporada 3, queda grabado para seguir compartiéndolo. Verdades como puños, verdades debatibles, verdades polémicas,
pero sin duda alguna, verdades en las que cree nuestro querido y admirado Mariscal Romero. Gracias, Mariscal, por tu tiempo, gracias por tu generosidad, te queremos mucho, un enorme abrazo. Nos vemos en la próxima. Tienes que volver a mi radio con el nuevo libro. Besos. Estaremos ahí en breve. Un abrazo enorme. Gracias a todos, gracias a todas. A Wisbon y Nacras Fa Hurricane. Volveremos a cantar el Honky Tonk Woman porque estos bandidos regresan en el 23. A la que Rolling Stone. Hasta siempre. Ole. Hasta luego. Adiós.